Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Semana. Nos conectamos con ustedes en este 13 de febrero, lunes. Empieza la semana que va a ser bastante movida. Ustedes saben que en esta semana habrá dos manifestaciones. Mañana una convocada por el gobierno del presidente Gustavo Petro y el miércoles otra de la oposición para protestar en contra del Ejecutivo. Veremos a ver qué pasa en esta semana tan movida. Y ahora les vamos a hablar de una demanda que llega o que se radica mejor en contra de la reforma tributaria. Y saludamos al senador Miguel Uribe del Centro Democrático para que nos explique justamente por qué toma esta decisión. Senador, bienvenido a Semana, ¿cómo está? Hola Diego, un saludo especial a usted y a toda la audiencia de Semana. Le agradezco esta oportunidad para contarle a los colombianos que finalmente hemos logrado presentar la demanda que busca proteger los bolsillos de cada uno de los ciudadanos, la economía de los hogares, la posibilidad de que el país prospere y genere oportunidades en vez de profundizar esa desconfianza e incertidumbre que está elevando los precios de la comida y de los diferentes servicios y productos. Esta reforma, como bien he insistido desde su trámite, ha hecho mucho daño y es responsable de acelerar la inflación y contribuir a aumentar la pobreza y el desempleo. Esta tributaria está generando incertidumbre, riesgo país. En solo 3 meses Petro nos ha convertido el país menos competitivo de la región y de la OCDE, y uno de los menos competitivos de la OCDE. Lo que implica es que los inversionistas que pretendían llegar a Colombia no lo van a hacer, o los que ya están se pueden ir. Eso al final se traduce en menos crecimiento económico, por ende menos empleo y más pobreza. Por eso he presentado esta demanda, que además recoge todos los vicios, decenas de vicios de procedimiento durante todo el trámite. Usted recuerda, Diego, que yo denuncié el pupitrazo que impuso la mesa directiva del Congreso, así como el abuso del gobierno presionando para la aprobación de esta reforma completamente inequitativa, inconveniente, injusta con los colombianos. Y pues después de haber visto horas de intervenciones de todos los congresistas, después de haber leído todo el expediente, pues lo que encontramos es que se vulneran 5 artículos de la Constitución Política, el 144, 149, 157, 160 y 161, que, puesto en otras palabras, Diego, es la violación o vulneración del principio democrático, de instrumentalidad de formas, el principio de publicidad y el principio de consecutividad. Eso, además de haber no permitido el tiempo necesario, el tiempo razonable, de acuerdo como dice la Corte Constitucional, para la deliberación y el debate, y eso además nos lleva a que buena parte de esta reforma se discutió a puerta cerrada y no en el debate público, como dice la Corte Constitucional que debe ser. Entonces, sí, presentando todos estos problemas, pues obviamente hemos demandado esta ley. Y la Corte Constitucional entrará a revisar estas peticiones. Senador, usted en el video que publicó en sus redes sociales dice que esta tributaria aumentará la pobreza en Colombia. ¿Por qué? Mire, Diego, esto es esencial, y es que la mejor manera de combatir la pobreza es el crecimiento económico, es decir, la inversión, la confianza inversionista, la producción de empleo, porque eso produce empleo. El crecimiento económico no es un fin, es un medio, y es un medio para estimular precisamente la economía, para que se genere empleo, oportunidades laborales, emprendimiento, y por ende se combata la pobreza. Entre el 2012 y 2017, de acuerdo a FEDesarrollo, la causa principal de la lucha contra la pobreza, o que explica la reducción de la pobreza en un 72%, es el crecimiento económico. Es decir, en Colombia lo que ha logrado reducir la pobreza es el crecimiento económico, de acuerdo a FEDesarrollo, y eso pues pasa en todo el mundo. Entonces, si usted tiene una reforma tributaria que lo que hace es golpear el estímulo al sector productivo, a los comerciantes, a los industriales, a los emprendedores, a la economía popular, pues finalmente lo que vamos a tener es un problema enorme, porque vamos a tener, digamos, menos inversión, menos crecimiento económico y por ende menos empleo. Si hay menos empleo, pues hay más pobreza. Como yo lo he dicho en varias partes, este gobierno, especialmente con esta tributaria, está condenando a los jóvenes, a las mujeres, a las personas, o a la informalidad o al desempleo, porque está haciendo imposible tener un negocio pagando impuestos, porque además desconoce la realidad del país, porque desafortunadamente está haciendo imposible que la gente pueda pagar y acceder a esos servicios, está haciendo imposible que las empresas puedan producir con esos impuestos
al mismo costo que hoy tienen. Y si usted le incluye la devaluación y la inflación, pues al final lo que usted va a ver es que los costos van a ser tan altos que nadie los va a comprar, por ende no invierten, por ende no contratan gente. Lo que hemos dicho siempre, y pues es un hecho, ya vuelvo y repito, Petro en solo 3 meses nos ha convertido el país menos competitivo de la región y uno de los países menos competitivos de la OCDE. ¿Eso qué quiere decir? Que los impuestos sumados en Colombia son tan pero tan altos que los inversionistas dicen, pues yo en vez de irme a invertir allá, lo que hago es creo mercado, mantengo el mercado, pero me voy a países similares, más confiables con la inversión, con mejor seguridad jurídica, más amables con la inversión, creo empleo, invierto, pago impuestos, pero vendo en Colombia. Senador, esta reforma tributaria se argumentó en que serviría para que el presidente Petro cumpliera sus promesas de campaña. En la documentación que usted ha hecho, en la argumentación que expone, ¿se podría deducir que entonces las promesas de campaña tampoco se podrán cumplir? Mire, esta reforma tributaria pretende recaudar 20 billones, que solo por la devaluación del peso que ha creado Gustavo Petro, por la incertidumbre, por la desconfianza en los mercados, ya se esfumó. Es decir, el servicio a la deuda, lo que pagamos en impuestos, en intereses, lo que pagamos pues para la deuda que hoy tenemos, que es en dólares, solo por la devaluación creció tanto que ya los 20 billones se los chupó eso, es decir, ya no existen, ¿no? Y lo que uno ve es que la verdadera intención de Gustavo Petro no es cumplir promesas de campaña, sino es comprar elecciones este año, en el 2023. Lo que Gustavo Petro quiere es tener la caja llena para poder regalar plata, para poder comprar conciencias, para poder hacer pactos políticos con los políticos locales y poder comprar estas elecciones que para él son fundamentales. Pero el punto central es que ya tenía plata. Es que lo que el gobierno, incluso nosotros lo desenmascaramos el año pasado, decía era falso, decía que no tenía plata. Pues resulta que primero, la DIAN tuvo un recaudo extraordinario de más de 15 billones de pesos por lucha contra la evasión y crecimiento económico. Ecopetrol le va a dar para el año pasado utilidades cercanas a 18 billones. La minería le da 9 billones adicionales de los que permanentemente daba precisamente por cuenta del crecimiento económico y los mayores precios internacionales. Entonces, al final, tenían 3 reformas tributarias ya, sin haber movido un solo dedo, sin haber cobrado un solo impuesto, y entonces uno no se explica por qué tenían que promover una reforma tributaria, y lo que esta reforma tributaria termina haciendo es un tiro al pie. Y déjeme decirle por qué es importante esto para los colombianos, porque la reforma tributaria, primero, le está cobrando más impuestos a las personas más pobres y menos a los más ricos. Por ejemplo, una persona que gane menos de 165,000 pesos va a tener una carga de impuestos del 5% adicional, mientras que una persona que gana más de 500 millones de pesos mensuales, un ultra rico, va a tener una carga de impuestos adicional de 0.8%, menos del 1%. Entonces, primero es regresiva, cobra más a los más pobres y perjudica más a los más pobres. Segundo, le pone impuestos a la comida cuando hay hambre, le pone impuestos al empleo cuando hay desempleo. Tercero, como expliqué ahora en la pregunta anterior, esta reforma tributaria de Gustavo Petro crea incertidumbre y desconfianza, va en contra de la seguridad jurídica, cambia reglas preestablecidas antes para atraer inversión. ¿Eso qué hace? Que además que al sumar los impuestos nos hace uno de los países menos competitivos en materia tributaria, y eso va a llevar a que los inversionistas nacionales o extranjeros inviertan en otros países. Eso al final se traduce en menos empleo y por ende más pobreza. Entonces, claro, esto es lo que nosotros hemos venido denunciando desde el primer momento, y en buena parte es la urgencia de demandar esta reforma y que se caiga. Pero evidentemente la manera en la que nosotros justificamos todos estos vicios pues responden al abuso de poder del gobierno y sus aliados en el Congreso, que atropellaron finalmente a los colombianos sin permitir el debate amplio y necesario. Hay dos posiciones que leí durante el fin de semana, senador Miguel Uribe, no sé si usted esté de acuerdo. Una decía que al parecer el gobierno Petro quería acabar con la clase media en Colombia, es decir, que solo hubiera pobres y ricos. Entre tanto, el exministro Rudolf Homs trinó algo así como que si querían acabar los ricos, ¿quién iba a pagar impuestos en Colombia? ¿Está de acuerdo con estas dos lecturas que tienen algunas personas? Mire, yo lo que creo es que Gustavo Petro, la verdadera intención de Gustavo Petro es fortalecer su proyecto político a costa del que le tenga que pesar. Es decir,
si en eso perjudica a los más pobres que dice defender, por ejemplo, que es lo que está haciendo con reformas tributarias, aumentando el costo de la comida, de la gasolina, del transporte, si eso es lo que está haciendo cuando perjudica a las universidades, etcétera, no le importa. Si él tiene que perjudicar a la clase media y acabarla, lo hará. Si tiene que asfixiar a los productores, a las personas más ricas, a los empresarios, lo hará. A él lo que le importa es fortalecer su proyecto. Es que Gustavo Petro utiliza el cambio como una estrategia, no como un propósito. A él no le interesa implementar un cambio para mejorar la vida de los colombianos, le interesa utilizar una retórica de cambio para beneficiarse a él y a su proyecto. Entonces, lo que sí creo es que la consecuencia de este mal gobierno puede ser, primero, impedir que la gente de menores recursos tenga más oportunidades. Segundo, debilitar la clase media que con tanto esfuerzo Colombia mal que bien ha construido y que hoy moviliza la economía del país, el consumo, la inversión y el ahorro. Y tercero, pues es evidente que sí va a, si se quiere, a desincentivar que esas personas productoras, empresarias, comerciantes, industriales busquen otras alternativas. Porque un país que no ofrece seguridad jurídica, es decir, que no genera estabilidad jurídica en las normas, sino que va cambiando cada vez más, un país o un gobierno que persigue a este sector, un país que cree que por medio de más y más y más impuestos va a generar crecimiento o estimular la economía, pues evidentemente ahuyenta a las personas que producen empleo, que esa es, al final, vuelvo, repito, la principal consecuencia de esta reforma, es desincentivar la inversión para generar empleo. Entonces, puede ser cierto, puede pasar, pero más que decir si estoy de acuerdo o no, lo que le puedo decir con claridad a usted, Diego, y a todas las personas que nos acompañan, es que a Gustavo Petro no le interesa que la gente viva mejor en Colombia, le interesa a él perpetuar su proyecto político, le interesa a él que su discurso reivindique las causas por las que él ha luchado. Él está haciendo un gobierno de vendetta, no le importa destruir lo que funciona con tal de poder promover su ideología. Y yo creo que aquí está el punto de la discusión, y es precisamente que, como le dije, Petro justifica el cambio como una estrategia, no como un propósito. En buena parte manipula a la gente, aunque usted no me lo pregunta, pero ya hizo la entrevista pertinente. Mañana van a sacar a la gente a la calle, que en principio van a ser contratistas y comunidades que se benefician con programas del Estado, con plata de todos los colombianos, pero especialmente contratistas, para hacer una oda al ego de Petro, no para promover o profundizar la democracia participativa y ni mucho menos para incentivar propuestas que además él ya está haciendo per se. Entonces eso, lo que queda claro es que es la manipulación absoluta por parte de Gustavo Petro, y lo que estamos tratando de hacer en la oposición no es hacerle daño a Petro o al gobierno, no, todo lo contrario, queremos construir un mejor país. Es más, déjeme decirle a usted y a todos los que nos oyen que la diferencia entre el gobierno y la oposición no es el espíritu de cambio, es el ánimo de destrucción del gobierno. Es decir, nosotros en la oposición también queremos cambio y queremos mejorar lo que no funciona. También estamos dispuestos a mejorar el sistema tributario si es necesario, pero no a destruir lo que funciona, que es lo que está haciendo con la reforma tributaria, que es lo que está haciendo con la propuesta a la salud, con las pensiones, con lo laboral, etcétera, etcétera. Pues veremos a ver qué pasa entonces con esa demanda. Ya se radicó y veremos a ver qué dice la Corte Constitucional. Senador, ¿sí? Un comentario adicional. Mire, esto es muy importante. Claro que sí. Por mucho menos de lo que yo estoy demandando la tributaria de Petro, se demandó la tributaria inicial de Iván Duque en el 2018 y la tumbó la Corte, precisamente aduciendo a que se vulneraron los principios que yo aquí estoy planteando. Eso es simplemente para decir que aquí yo no estoy pretendiendo hacer algo extraordinario. Yo lo que quiero es que se haga cumplir la ley, que si el gobierno tiene las mayorías para aprobar la reforma tributaria, lo haga, pero lo haga de acuerdo a la ley, no lo haga de manera abusiva. Ahora, yo no cuestiono que un político vote, sin importar su partido, esa reforma tributaria o cualquier otra reforma. Esa será la responsabilidad política de él ante sus electores o ante los ciudadanos. Pero lo que yo sí cuestiono es que se viole la ley para impulsar un proyecto político de Gustavo Petro, y que además perjudica a los colombianos, como bien aquí lo estamos dejando. Entonces, queda claro que lo que yo estoy presentando ya fue utilizado para tumbar la ley de financiamiento o reforma tributaria del pasado gobierno en el 2018. Así que yo confío en la Corte Constitucional, pero esto es para plantearle a los ciudadanos que detrás de este planteamiento no solamente hay mucho estudio, sino una convicción profunda de que cada día que pasa la reforma tributaria vigente se vulneran los derechos de los colombianos y se pone en peligro el bolsillo de los colombianos.
Estando claro este tema, quería preguntarle por el Plan Nacional de Desarrollo, senador, porque si bien es cierto, se radicó en la Cámara de Representantes, en este momento hay una discusión de si debe ingresar por las comisiones terceras, por donde históricamente se ha hecho, o por las comisiones cuartas. ¿Qué va a pasar finalmente con eso? Porque lo que tenemos entendido es que se radicó el Plan Nacional de Desarrollo, pero el tema está enredado por ese asunto. Pues usted mismo, diría yo, respondió a la pregunta. Siempre el plan de desarrollo entra por las comisiones terceras. Ahora les dio que no, que debía ser por las comisiones cuartas. La pregunta es ¿por qué? ¿Qué hay detrás? ¿Qué hay en juego? ¿Qué están negociando? ¿Qué les interesa? Etcétera, etcétera. Segundo, esto lo que demuestra es un gobierno improvisador, marrullero, mañoso, porque uno no entiende qué es lo que pasa. Radican el plan, debería entrar como siempre entra por la comisión tercera, igual lo estudia comisión tercera y cuarta, es decir, así entre por la comisión tercera, se unen comisiones terceras y cuartas para estudiarlo. Entonces uno no entiende realmente cuál es el ánimo. Pero lo que queda claro es que este gobierno, pues es decir, diría yo, se caracteriza por dar eso, por la improvisación, por la falta de claridad, por todos esos negociados por debajo de la mesa, porque vuelvo y repite, ¿qué hace que el gobierno por primera vez trate de cambiar el trámite de una norma tan elemental como el plan de desarrollo que usted mismo dice que tradicionalmente ha entrado por una comisión? Eso pues son temas mecánicos que a veces a las personas no les dice tanto, pero que al final ocultan mucha información, y en este caso puede ser un negocio, una marrulla, una intención, una verdadera intención que no conocemos. ¿Y cuándo van a elegir a ustedes presidente de la Comisión Tercera? Hay que recordarles a nuestros televidentes que Gustavo Bolívar renunció, él era el presidente de la Comisión Tercera del Senado, y en las sesiones extraordinarias, en el decreto, quedó claro que se debe elegir al presidente de esta comisión. ¿Cuándo lo harán, senador? Bueno, eso cuando convoque la mesa directiva, ¿no? La mesa directiva de la comisión debe convocarnos y nosotros pues elegir al reemplazo del expresidente de la comisión. Pero independientemente de eso, la comisión está lista para empezar a funcionar, ¿no? Que quede claro que es decir, precisamente por eso hay vicepresidentes en las comisiones. Si mañana llegara el plan, mañana mismo empezamos a trabajar porque precisamente hay una vicepresidente que ejerce como presidente mientras está la vacancia. Pero el problema aquí es que no hemos podido trabajar porque el gobierno nacional anda con la presidencia de Cámara, pues quién sabe negociando qué. Es que sabe cuál es la sensación que hay, senador Uribe, y que lo mismo ha dicho el presidente del Congreso, Roy Barreras, que no va a haber plenarias porque es que no hay iniciativas que discutir en la plenaria. Es decir, se hizo la convocatoria, se expidió el decreto para las sesiones extraordinarias, pero pues por ahora ustedes están quietos, esperando a ver qué pueden hacer, y ya estamos a 13 de febrero. Sí, es de verdad que es un circo este gobierno. ¿Cómo es posible que nos anuncian 3 reformas para el 6 de febrero? Presentan, entonces, era plan más 3 reformas, salud, laboral y pensional. Llegamos el 6, radican plan de desarrollo, pero como ya quedó claro aquí, andan enredados pues con un trámite que es elemental, pero que finalmente, vuelvo y repito, encubre mucha información de si están haciendo un negociado, si tienen una marrulla, si tienen ya alguna cosa arreglada, pero entonces no lo han puesto en trámite. Por el otro lado, unas reformas que se embolataron y que no fueron capaces de tener listas por muchas razones, porque improvisan, porque son con base en ideología y no con base en técnica, porque hay una serie de incoherencia en el proyecto político que hoy gobierna, que hace que precisamente sus proyectos no avancen. Entonces, y nos dicen ahora que van a presentar solamente la de la salud, que vienen aplazándola, entiendo que hoy la presentan, vamos a ver qué presentan, pero eso lo que demuestra es que el gobierno está más preocupado por hacer política que por gobernar. No en vano, imagínese usted, no tienen listas las reformas, pero sí invitan a la gente a salir a la calle mañana al balcón de Petro. Eso es absurdo. Yo creo que los colombianos tenemos que despertarnos, es decir, es que ya es evidente lo que el gobierno está haciendo, ¿no? Es manipulando a quienes todavía creen en ellos y atropellando a quienes desconfiamos de este gobierno. Y no se trata de hacer ningún daño a repito, no se trata de hacerle daño a Gustavo Petro o al gobierno, se trata es de decirles, bienvenido el cambio, pero el cambio para cambiar la violencia por la paz, la corrupción por la integridad, la pobreza por oportunidades, pero no al revés, porque lo que hoy vemos es un cambio, es más bien, es una retórica de cambio que, insisto, es una estrategia, pero no es un propósito. Pues también veremos a ver qué pasa con ese asunto, porque al parecer las sesiones extraordinarias se van a pasar muy rápido. Ya el 16 de marzo empiezan las sesiones ordinarias. Senador Miguel Uribe, gracias por haber estado con nosotros aquí en Semana.
A usted, Diego, un saludo especial y a todas las personas que nos acompañaron. Muchas gracias. Y a ustedes también gracias por estar con nosotros. Ya saben, nos vemos en todas nuestras redes sociales e ingresen a www.semana.com. Encuentran la ampliación de esta noticia de la que les estamos hablando y además todo lo que ocurre en Colombia y en el mundo. Que tengan buen día.